Bueno, sí, pero está. con la compañera que me mandaste. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este encuentro en el que vamos a hablar principalmente de equidad de géneros en los medios de comunicación en el marco del Foro Mundial, el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos patrocinado por UNESCO. Y bueno, les agradecemos desde las organizaciones que convocamos, que somos Comunicación para la Igualdad, la Red PAR y la Defensoría del Público, que hayan venido hasta acá en un día que sabemos que es bastante complicado y que nos estén acompañando. Así que bueno, muchísimas gracias por acercarse y por estar presentes. Bueno, vamos a conversar. Quiero primero presentar somos un panel un poco grande, pero tenemos a Gabriela Barcaglioni, que es periodista, integrante de la Red PAR, la Red de Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y secretaria de Género del Sindicato de Prensa Bonaerense. Carla Gaudensi, periodista, trabajadora de prensa de TELAM, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FACPREN. Es la primera mujer que queremos destacar eso en ocupar este rol en la historia de la Federación. Sergio Ballardini, director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert de Argentina, que es una fundación política alemana con sede en más de 100 países, responsable a cargo de temas de comunicación, ambiente y diálogo político, docente de Flaxo y de la Universidad de Urlingan. Cecilia Cross, licenciada en Ciencia Política, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires y doctora con mención en Ciencias Sociales por la misma universidad. Actualmente es subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, y esto es muy relevante porque el Ministerio de Trabajo será la autoridad de aplicación de la Ley 27635 de Equidad de Géneros en los Medios. Y nos acompaña también Miriam Lewin, periodista especializada en investigación, escritora, docente de periodismo, trabajadora de radio y TV, de diversos programas periodísticos e informativos, y actualmente defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, mi nombre es Paola Barahona, de Comunicación para la Igualdad. Bueno, vamos a estructurar este conversatorio en dos rondas de preguntas. La idea es que sean respuestas que estén enmarcadas en los 5 minutos, porque somos muchos y para hacerlo más dinámico. Y bueno, la primera ronda sería sobre la importancia de la Ley de Equidad de Géneros en los Medios. Lo sitúo un poquito rápido. La Ley de Equidad de Géneros en los Medios se aprobó en junio, se sancionó en junio de 2021. Es una ley de avanzada, como muchas de las leyes de género que tenemos que hemos conseguido en nuestro país. Pero bueno, está teniendo un inconveniente, que es desde ese momento es una ley que requiere una reglamentación que no se realizó todavía. Entonces, quisiera nombrar a dos organizaciones muy potentes que fueron quienes impulsaron la sanción de esa ley, que son LATFEM y Periodistas Argentinas. Y bueno, y después de su sanción y por el paso del tiempo, en agosto del año pasado, desde Comunicación para la Igualdad, convocamos a armar una red federal para impulsar la reglamentación de esa ley, y de todo esto vamos a hablar acá. Entonces, la primera pregunta, cada una de las personas que nos acompañan acá en el panel representan a uno de los sectores, algunos de los sectores, porque son muchos por suerte, pero redes de profesionales, Gabriela, Miriam, la Defensoría del Público, que es el Estado, y también Cecilia y Carla de sindicatos, y Sergio de organizaciones no gubernamentales, son, digamos, parte de los grupos que vienen impulsaron esta ley y que seguimos impulsando su reglamentación. Entonces, bueno, la pregunta es, desde la perspectiva de cada uno de esos sectores que cada uno de ustedes representa, me gustaría que compartan su mirada sobre la importancia, la relevancia y los alcances de esta ley. Esa sería la primera vuelta. No sé quién quiere empezar. Vamos a ver.
Te tocó por el orden. Vamos. Yo soy muy ordenada. Bueno, antes que nada, buenos días y muchas gracias por la invitación. Siempre uno comienza este tipo de actividades en este foro agradeciendo la oportunidad de estar en particular en un foro mundial de derechos humanos, tanto porque venimos trabajando incesantemente los temas de derechos humanos como también la actitud militante y de activismo permanente que hay que tener en relación a estos temas. Por lo tanto, el primer agradecimiento es poder estar aquí en el marco del foro. El segundo, agradecerle a Sandra la posibilidad de que la Fundación EBER pueda acompañar este tipo de propuestas, porque efectivamente, digamos, es un tema de altísima relevancia. Los aspectos más concretos, prácticos, operativos, seguramente van a quedar en la palabra de ustedes, que son quienes más saben. Nosotros somos, casi diría, un sujeto de acompañamiento, que en el mejor de los casos podemos acercarles recursos o ayudar a que, bueno, alguna interlocución se facilite, pero el sujeto no somos nosotros, eso está muy claro y eso también quiero dejarlo aquí expuesto. Y también agradecerle a Omar Rincón y a Estefanía Vela, que facilitaron enormemente que el libro pudiera salir, y esas cosas hay que señalarlas siempre, pues son esfuerzos de personas concretas que están detrás de uno u otro iniciativa, en este caso lo que tenemos, un muy buen libro. Ayer lo estaba leyendo, ¿no? Estaba leyendo la versión digital, no lo leí completo, pero lo leí bastante. Y me encontré con algunas cositas, voy a tratar de detenerme, sí, a los 5 minutos, pero quiero hacer una reflexión que me parece importante. Ayer vos me enviaste la pregunta, o sea, la tengo clara, pero bueno, voy a eludir un poquito al comienzo para señalar esto. Mirá en el libro, y Paola, vos misma, en el prólogo que haces, en un momento decís, o escribís sobre el artículo 75 de la Constitución Nacional. Y ahí decís: la atribución del Congreso, legitimar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos, bla, bla, bla. Y en algún otro lugar hablas, y alguien más escribe, sobre la acción afirmativa. Entonces, eso a mí me llevó a algo que está entre lo personal y lo colectivo, lo histórico y lo anecdótico. Y es que tuve la suerte en el año 94 de que Cecilia Lipsic me invitara a acompañarla a la Convención Constituyente, en donde se redactó esta Constitución. Entonces me parece un bonito momento para hacer un recuerdo a Cecilia, porque no necesariamente tienen que saberse, pero fue Cecilia la que empujó ese artículo. El inciso específico de este artículo fue ella, porque Cecilia Lipsic, que fue militante política, activista feminista, una de las primeras que organizó una especialización en temas de género en la Universidad del Litoral, fines de los 80, a principios de los 90, Cecilia participó en la Convención Constituyente que da lugar a esto que vos mencionás, en las condiciones de nuevos derechos y garantías y de participación democrática. Entonces, en su participación específica, en las inserciones que agregaba a cada una de sus exposiciones, en el lobby, en la conversación permanente con otras convencionales que estaban allí y con otros sujetos que tenían, digamos, una sensibilidad en particular para ciertas cuestiones. Quiero nombrar en particular a Juan Pablo Cafiero, uno de los que empujó a lo que no estaba previsto en esa convención, y era, bueno, que todos los tratados internacionales de Argentina tuvieran rango constitucional. Y que fue una pelea política porque el núcleo de coincidencias básicas de los acuerdos previos llamados esa Constitución no lo permitía. Entonces, Cecilia, en los temas específicos de género, de mujer, la pelea que dio en cada una de las comisiones que estuvo es algo que merece ser recordado. Y por ejemplo, si ustedes van a internet y buscan en el sitio de Cámara de Diputados, van a encontrar entre otros los proyectos de Cecilia, digamos. Y ahí van a encontrar la incorporación del inciso 67 de igualdad de trato entre hombres y mujeres, sobre la igualdad laboral, las atribuciones, las competencias, el tema de la discriminación positiva, que decían algunos, y siempre decían, no, esto es afirmación positiva, y explicaba por qué. A mí en particular me explicaba por qué, entre otras cuestiones porque yo no era un experto en el tema y sabía muy poco al respecto. Entonces ella siempre era muy
didáctica, muy pedagógica en cómo cada uno de estos temas los planteaba y los discutía con quien fuera necesario. Entonces, bueno, ese artículo de la Constitución, que hoy muchas veces se menciona y se trae, y que en particular vos has traído en la introducción sobre este punto, la persona que estuvo detrás, militándolo en la Convención Constituyente, fue Cecilia Lipsig. ¿Sí? Entonces me parece que merece un recuerdo en ese sentido. Cecilia nos abandonó hace aproximadamente 8 años, pero bueno, fue ella la que dio esa discusión. Es decir, de alguna manera ella también está detrás de lo que es esta ley y otras, por supuesto. Entonces esto es una primera cuestión. Y una muy breve más, decirle, sí, claro, para la Fundación AMRE es muy importante este tipo de leyes, no solo en cuanto a lo que hace a la justicia de género y toda nuestra tarea en esa dirección. Tenemos proyectos que específicamente son proyectos sobre feminismos, y los trabajamos en toda la región, y son proyectos además que en general tenemos demanda de Europa, no solo del resto de los países, ver qué pasa en Argentina, sino de Europa. Hace unos días atrás tuvimos la visita de una diputada alemana muy joven, y la agenda que le armamos, estuvimos una semana visitando unos y otros lugares, el dispositivo de ojo paritario, diputadas en el Congreso, en fin, organizaciones de mujeres en el territorio. Y es cómo es que en Argentina llegaron a lo que llegaron, ¿sí? Pero que son las leyes y por supuesto es el activismo y el movimiento. De momento creo que más o menos estoy hablando los 5 minutos, después seguimos. Bien. Bueno, te agradezco que la traigas a Cecilia y no me extraña que una feminista de la calidad de Cecilia se haya preocupado porque existiera ese artículo en la Constitución. Cuando empecé a militar en el feminismo allá en los 80, Cecilia estaba ahí como un ejemplo a seguir, así que te agradezco que la traigas al recuerdo. Y lo que quería compartir no es una opinión personal, yo formo parte de la Red PAR, que es una red de periodistas que surgió en el 2005 y que tiene cerca de 100 integrantes, tal vez un poquito más, en diferentes puntos del país. Así que lo que yo trato de compartir es lo que fuimos pensando y reflexionando desde que nos iniciamos como red, porque las condiciones de laburo, de trabajo de las periodistas, las comunicadoras, siempre fue una preocupación de la red. Así que cuando nos pusimos a trabajar en la elaboración de la ley y también en buscar que se reglamentara qué es lo que hace falta en este momento, pensamos que una de las cuestiones que garantiza esta ley es que democratiza la palabra. Es decir, sabemos que las periodistas y les periodistas de otras identidades sexuales no están presentes en equidad en los medios de comunicación. En el 2020, en plena pandemia, hicimos un relevamiento interno, digamos, que fue virtual, y ahí los datos nos demostraron que cuando preguntábamos la composición en los medios, cuántas mujeres, cuántas personas lesbianas, travestis, trans estaban en los medios, bueno, más del 60% son varones y un 30% son mujeres en los medios de comunicación donde estamos integrantes de PAR. Y cuando eso lo llevábamos a los cargos jerárquicos, donde se toman decisiones sobre contenidos, sobre abordajes, ahí las diferencias también eran notorias, ¿no? En general, los varones en los cargos de decisión duplican a mujeres. Y insisto, disidencias no llega al 1%, por lo menos en ese relevamiento que nosotras hacíamos. Y en las secciones donde estamos presentes, con más del 50%, son las de espectáculos. En las demás hay un 30% más o menos, y el resto son varones. Es decir, que una ley de equidad garantiza diferentes composiciones en los medios, pero también en los lugares de decisión. Y cuando digo
democratizar la palabra es que otras voces se van a escuchar, otros enfoques, otras fuentes. También nos parece que un aspecto positivo de esta ley es que es un recurso de acción positiva, reafirmo esto que vos habías planteado, y que va a habilitar posibilidades reales de que estemos en puestos de decisión, no solo trabajando en los medios, sino también en puestos de decisión. Y un poco historizando, esta ley también sigue en línea con el punto J de la Plataforma de Acción de Beijing, donde ya en el 95 las feministas venían diciendo que hay que mejorar las condiciones de acceso de las mujeres en ese momento a los medios de comunicación y garantizar la perspectiva de género en los medios de comunicación. Y también, y esto es algo que dicen las colegas, sobre todo de lugares alejados de la capital, en esas ciudades donde los medios son más pequeños, donde no hay tantas posibilidades de trabajo en los medios, quienes lo están haciendo, o sea, trabajando desde una perspectiva de género y diversidad, van a sentir que se legitima el trabajo que vienen haciendo, muchas veces sin retribución económica, ¿no? En esta cosa de trasladar las militancias o estas cuestiones que hacemos las mujeres sin retribución económica a los espacios laborales. Y otra cuestión que marcábamos como importante, y también tiene que ver con los medios locales, con los medios más pequeños, que muchos dependen de la pauta oficial. Entonces, esta ley, de alguna manera, puede significar una exigencia para que estos medios incorporen la perspectiva de género y garanticen trabajo digno a las compañeras, los compañeros que están en los medios de comunicación. Eso es lo que pensamos desde la Red PAR. Bueno, primero muchas gracias, me parece muy importante la existencia de este libro, que es una suerte de bitácora de cómo llegamos a la ley, que es una enorme conquista, no solamente a nivel local, sino que es una referencia, como en otras cuantas cuestiones legislativas de la Argentina a nivel hemisférico. Cuando yo empecé a trabajar en periodismo, y pido disculpas porque es una anécdota que siempre cuento, militaba en una lista sindical en la cual las mujeres nos juntamos para hacer una especie de informe del estado de las mujeres dentro del gremio de periodistas. Era la lista de Eduardo Josami. Entonces el diagnóstico era estábamos en la base de la pirámide, ganando menos que nuestros colegas varones, sin acceder a puestos de decisión y relegadas a las temáticas blandas, ¿no? Cultura, espectáculos, educación, salud, moda, por supuesto, estilo, éramos locutoras, siempre secundando al varón, nunca con una voz autorizada. Algunas cosas han cambiado, pero las audiencias nos siguen reclamando, y ustedes van a leer en el artículo la transcripción textual de un reclamo que recibimos por parte de las audiencias, que decía que en la promoción, en la publicidad de un programa de una AM, había en el afiche 7 varones y ninguna mujer. Y acá no hay diferencias político-ideológicas. Hay medios supuestamente muy progresistas, a donde uno entra en la redacción y hiere la vista la ausencia de mujeres. Directamente hiere la vista. De hecho, una vez me llevaron a entrevistarme por uno de mis libros a la redacción, y cuando entro veo 30 tipos. Y entonces le pregunto al colega que me iba a hacer la entrevista si no había mujeres trabajando ahí. Me dijo, sí, hay 2, pero una está de licencia y la otra faltó. O sea,
La verdad es que es absolutamente inaceptable, por ejemplo, que organizaciones que hacen relevamientos en la primera mañana digan que casi el 70% de los programas están conducidos por varones. Y cuando uno se entrevista con el gerente, en este caso el exgerente, de uno de los medios pertenecientes a una organización de derechos humanos, diga, es que no hay conductoras de radio. Claro, no hay porque no las nombran, obviamente. ¿Cómo? Y fulana, mengana, pero esa no hizo mucha radio. Y esa, o sea, no nos daban oportunidad. Había una tremenda cerrazón y hay una enorme resistencia por parte de las oficinas de personal de los medios a designar mujeres en puestos de decisión. Les voy a referir otro hecho muy demostrativo. Cuando el encargado de un sitio web en el que yo trabajaba decidió pasar a trabajar a otra empresa, una empresa privada que no era un medio, designaron primero a un cronista que no tenía nada de experiencia en la digital, por encima de una compañera que sí tenía, y tenía expectativas de ser nombrada en la jefatura. Como no funcionó, trajeron a alguien del diario La Nación. Como no funcionó, trajeron a alguien de otro medio, del multimedio de otra provincia, y como no funcionó, recién la nombraron a ella. O sea, las mujeres tenemos capacidad indiscutible, formamos parte del 64% de la matrícula de las carreras de comunicación, pero cuando estamos en las redacciones no accedemos a puestos de poder. Y no accedemos a puestos de poder quiere decir que no es suficiente que haya 399 mujeres en un medio si el que manda y decide los contenidos es un varón. También hay que ver qué contenidos, porque todos sabemos que hay periodistas mujeres que no tienen perspectiva de género, sino todo lo contrario. Entonces, esta es nuestra preocupación con respecto a la implementación de la ley. Estos medios pueden designar mujeres, pero están absolutamente sometidas, subjuzgadas, relegadas a un lugar subalterno sin poder decidir sobre los contenidos o forzadas a decidir en favor de contenidos que no tienen perspectiva de género. Entonces, ojo, la ley puede no ser la panacea, puede ser un pinkwashing y puede ampararse solamente en lo numérico. Por eso desde la Defensoría queremos que si hay alguna suerte de consejo asesor del Ministerio de Trabajo, se nos consulte acerca de qué actitud tienen los medios que son objeto de reclamo en la Defensoría. Se avienen a tener capacitaciones, reparan, dan derecho a réplica, corrigen, o por el contrario, no nos atienden, se mantienen en su posición y alegan que somos unos exagerados, que estamos hipersensibles, que estamos locos, que somos histéricas, que bueno, si lo hace la competencia, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Es decir, hay medios que claramente se avienen a las capacitaciones de la Defensoría, que son absolutamente gratuitas, cortas, lúdicas, en forma de taller. No es que le estamos pidiendo que hagan un posgrado, un postdoc en la Sorbona, ¿no? Es una charla, charlemos. Incluso ahora estamos pensando en poner varones a dar las capacitaciones, ¿no? Para reflexionar acerca de esto de las nuevas masculinidades, porque hay algunos varones que dicen, pero yo soy un muchacho que vengo del barrio, que fui periodista deportivo, a mí no me van a pedir que cambie a esta altura de la vida, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa, estamos buscándole la vuelta, somos permeables, entendemos que estamos en un periodo de adaptación, pero también hay que buscar que se entienda qué es la acción afirmativa. Porque el gerente de la compañía donde yo trabajaba decía, y si viene un varón que es más capaz que una mujer, no voy a tomar una mujer y nadie me va a obligar. Nosotros le decíamos, las mujeres venimos de mucho atraso, venimos de hacernos cargo de nuestros hijos, de las tareas de cuidado, de nuestros padres ancianos. Dígame cuántos varones le piden licencia a usted por cuidado de hijos. Obviamente que los varones no se embarazan, los varones no piden licencia por cuidado de hijos, porque si tiene unas líneas de fiebre, la que se queda en la casa es la mamá, salvo excepciones.
Entonces, las mujeres no podemos crecer, necesitamos apoyo, necesitamos un empujoncito. Contestación es que ustedes tiran demasiado de la cuerda. O sea, esta es la actitud en general, y entonces tenemos que estar muy alerta porque echa la ley, echa la trampa, y el patriarcado va a buscar formas de disfrazar una conducta en favor de la equidad cuando en realidad al interior está sucediendo una cosa muy diferente al interior de las empresas. Bueno, tenemos dos. Estamos. Muy bien. Bueno, en primer lugar, por supuesto, quiero agradecer muchísimo la invitación. No solo la invitación a este foro, sino la enorme oportunidad de poder ser parte de la implementación de esta ley. Digo porque, como ustedes saben, el Ministerio de Trabajo fue convocado recién en octubre del año pasado a formar parte del proceso de implementación. Rápidamente, tengo ganas de decir muchas cosas, pero me voy a portar bien, me puse el cronómetro. La primera cuestión que voy a decir es que efectivamente a nosotros nos preocupa muchísimo la situación del acceso de las mujeres y las diversidades a puestos de decisión en todas las actividades, fundamentalmente porque nuestros datos muestran que después de 14 años de crecimiento sostenido de la participación de las mujeres en el empleo formal, hemos alcanzado al 33% del total de la población ocupada en todos los sectores, ¿no? Entonces esto digo que pasa en los medios, pasa en todos los sectores en general. Yo soy la subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, es decir, una subsecretaría que trabaja para su propia destrucción. Fundamentalmente porque creemos que el concepto de inclusión es un concepto de por sí problemático, digamos, ¿no? Primero porque supone que hay alguien que está fuera, digamos, cuando nosotros tenemos una mirada según la cual en realidad cada uno de nosotros desde el lugar en el que le toca estar contribuimos a la producción de riqueza. El problema es cómo participamos de la distribución de esa riqueza, ¿no? Digo, las mujeres en muchos casos, como bien señalaba Miriam, tenemos la responsabilidad social de hacernos cargo de las actividades de cuidado, y esto hace que esto tiene un efecto, este mandato tiene un efecto que va mucho más allá de las voluntades individuales, ¿no? No importa si una mujer ha decidido no tener hijos, si está en edad fértil no la van a tomar porque quizá podría en algún momento. No importa si un varón se quiere comprometer en la tarea de adaptación de su hijo en el jardín de infantes, lo más probable es que en su empleador le diga, pero ese chico no tiene mamá, ¿no? Digamos, esto va a pasar, digamos. Entonces, y también trabajamos para nuestra propia destrucción porque se supone, la idea de inclusión hace pensar que hay alguien que está en la puerta y dice quién entra y quién no entra. Y en general ese alguien, digamos, aparece, no es una persona concreta que asume responsabilidades por las decisiones que toma, sino que parece que existe algo así, dicen que existe algo así como el mercado de trabajo, ¿no? Lo cual es una barbaridad, pero sostiene o permite sostener formalmente el criterio, la idea de que hay un mecanismo impersonal que asigna puestos de trabajo en función de la idoneidad. Entonces, de esa manera se sostiene esta inequidad, ¿no? Absoluta, que tiene, por supuesto, raíz en la distribución de los cuidados, pero a veces en criterios culturales que se nos escapan, ¿no? Nosotros tenemos un programa en la subsecretaría que es se llama Choferas, digamos, y bueno, buscando la inclusión de las mujeres en el transporte automotor, encontramos un montón de obstáculos por un montón de razones, pero fundamentalmente hay un problema, digamos, de volumen. De todos los registros de conducir que emite mensualmente la Agencia Nacional de Seguridad Vial, apenas 1/3 o 1/4, según la jurisdicción, son para mujeres. Es decir, que familias que deciden mandar a aprender a manejar al hijo, no mandan a la hija, a decirlo rápidamente, ¿no? Entonces, no hay ninguna ley, ¿no? Entonces ahí es donde aparece la importancia de la acción afirmativa, digamos, ¿no? Porque si vamos a esperar, creo que la otra vez, creo que en un evento de OIT, decían que, bueno, que por suerte el aumento de la participación de las mujeres había sido muy notable en los últimos años, así que más o menos en unos 300 años íbamos a estar en condiciones de equidad, ¿no? Entonces, hay que apurarlo al tiempo, ¿no? Digamos, nosotros queremos vivir ese futuro de equidad. Y en este punto, digamos,
me parece que el principal, la importancia o la mayor relevancia de esta ley es que es una ley que ha venido acompañada e impulsada por personas, trabajadores, trabajadoras sobre todo, concretas, que quieren cambiar la situación en su lugar de trabajo. Venimos de 40 años de institucionalidad democrática, pero también, dice la ministra Kelly Olmos, venimos o estamos celebrando este año 80 años de lucha por la democracia social, ¿no? Lamentablemente muchas veces perdimos, por eso solo tenemos 40 años de constitución, de continuidad democrática. Y en este sentido, digamos, la ley evidentemente coloca un piso, la ley supone también que el tema forma parte de la agenda pública, pero la ley per se, como bien decía Miriam, no garantiza que se puedan modificar las situaciones que nos preocupan, digamos, ¿no? Entonces, mis 5 minutos. Entonces, nos parece muy importante, a ver, ¿qué podemos esperar de la reglamentación de la ley? Lo que vamos a esperar de la reglamentación de la ley es que finalmente el Ministerio de Trabajo aparezca como autoridad de aplicación. Autoridad de aplicación quiere decir que tiene la responsabilidad de llevar el registro al que solo están obligados a ingresar los medios públicos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Después, tenemos que ver cómo, a partir de las distintas políticas que nosotros estamos llevando adelante en otros sectores, en otras actividades donde la negociación colectiva es clave, digamos, podemos ir generando estas condiciones que permitan que efectivamente las expectativas que tenemos se puedan ver materializadas, no solo a través de la voluntad política del Estado, que este Estado la tiene, sino fundamentalmente a partir de la continuidad que significa que aquellos sectores de la sociedad civil y del sector trabajador que se han movilizado se continúen movilizando para garantizar que ese futuro de mayor participación de las mujeres, no solo en el ámbito de trabajo, no solo como periodistas, sino también en los rubros técnicos, se pueda ver materializada en los procesos de toma de decisiones, porque en definitiva, y mujeres, como decía Miriam, o varones, que tengan una perspectiva de género que permita efectivamente acortar esa brecha de 300 años que nos parece un poco excesiva. Bueno, buen día a todas, a todos. En primer lugar, agradecer obviamente la invitación. Creo que es muy importante cómo se fue construyendo de alguna manera, post sanción de la ley, este tejido, digamos, que estamos acostumbradas las mujeres y disidencias a tejer siempre para ver cómo esa obtención de un derecho se concreta, se ejecuta y se hace carne en todos los ámbitos donde nos toca llevarlas adelante. Obviamente agradecer a todas las organizaciones y también a gremios hermanos. Estaban las compañeras del SAT, estaban compañeras de APJ, gremios con los que en general en los distintos medios tenemos articulación, y me parece importante varias cosas, marcar, creo que muchas compañeras ya marcaron, incluso Miriam viene de estar en los medios de comunicación, viene de ser delegada también en los medios de comunicación, con lo cual para nosotros eso tiene un valor. Creo que no es menor en este contexto político en el que estamos que la reglamentación salga y que el ministerio donde se lleve adelante sea el Ministerio de Trabajo, más que nada en un contexto donde fuerzas de la oposición dicen sin ningún reparo que el Ministerio de Mujeres y Diversidades, que es lo que construimos en las calles, las mujeres y disidencias, deben desaparecer. Creo que sea el Ministerio de Trabajo donde en general debemos discutir las negociaciones colectivas y todo lo que hace al mundo del trabajo, me parece fundamental. Y en este sentido, varias de las cosas que marcaba Miriam tienen que ver con la necesidad de generar esa articulación del Estado con las organizaciones sindicales y también las organizaciones que intervenimos en estos distintos fenómenos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que nada garantiza que haya o que aumentemos en proporción o que lleguemos a una paridad en los medios de comunicación que se refleje lo que nosotros queremos, que es la equidad en los medios de comunicación. Y ahí entran varias de las cosas que se plantearon, que es
el acceso histórico, digamos, que tenemos a ciertos lugares. Miriam lo dijo muy bien, y nosotras no queremos discutir, estar en algunas secciones y solamente escribir una columna, el 8M, el 3J o el 25N. Queremos discutir la perspectiva de género transversal en todos los medios de comunicación. Y eso es una forma de democratizar, como dijo Gaby, los medios de comunicación. Porque nosotras no peleamos justamente por esa conquista, que en algunos casos la hemos logrado a través de tener distintas editoras de género en los medios de comunicación, pero va mucho más allá de eso, porque nosotras lo que tenemos que lograr es que justamente la equidad se refleje en muchas más cosas que en lo que generamos como producción. Y ahí, obviamente, lo dijeron todas, la división sexual del trabajo históricamente nos ubicó en un lugar donde en general nosotras no estábamos puestas para la vida pública, para la profesionalización, y entonces eran los hombres los que ejercían esto. Y ahí viene lo que Miriam bien decía, que es ¿para qué voy a tomar a una mujer que no está capacitada para? Bueno, también parte de esa división que nos llevó a nosotras quedarnos en ciertos lugares requiere un cambio cultural que va a llevar mucho tiempo, pero que tenemos que acompañar. Lo mismo con las licencias. En algunos medios públicos o en el Estado se han conseguido licencias para materno-paternales y los varones no se las toman. Nosotros tenemos registro de que eso no sucede. No, digamos, hemos accedido a ciertas normas que hoy permiten que discutamos eso y aún así no sucede. Por lo tanto, hay que discutir no solamente los porcentajes, sino cómo accedemos a eso. Nosotras en el relevamiento que hicimos en el CIPREVA, ni siquiera tenemos disidencias en el registro que tenemos, porque no están en los medios de comunicación. Ahora en los medios públicos, con la incorporación del cupo laboral travesti trans, empezamos a tener compañeras que están insertas, pero en general precarizadas. ¿Por qué? Porque también hay una situación en la que el ingreso al trabajo para nosotras es de manera precarizada. No entramos en general a un lugar o a un puesto, pareciera que no fuera por nuestras capacidades, entonces tenemos que entrar de una manera precarizada, hacer carrera de no sé qué, porque la verdad que hay bastantes compañeros que dejan mucho que desear en ese sentido. Pero, insisto, tiene que ser una construcción, y a esto apunto, y por eso la necesidad de la articulación con las distintas redes, con Comunicación por la Igualdad, con Red Par, con las compañeras de la FEM, también con las compañeras de periodistas argentinas, pero que tiene que ir acompañado, por lo menos eso pensamos nosotros desde la Federación, y acá la veo a Mariana, que es secretaria general del CISPREN, de Córdoba, tiene que ser con las compañeras insertas en las discusiones adentro de nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque somos después las que vamos a tener que discutir en el ámbito del ministerio ese tipo de políticas, con los varones adentro de los sindicatos. Y ahí me parece fundamental que se entienda esto, y lo digo desde un lugar que como federación es un hecho casi histórico que yo haya sido secretaria general, porque la mayoría de los congresales son varones. ¿Sí? O sea, la mayoría de los dirigentes en los sindicatos adheridos a nuestra federación son varones. Y en muchos casos, cuando les planteás por qué no se respeta el cupo que tienen que cumplir para sus cargos como congresales, es porque no hay compañeras. Entonces, me parece que hay experiencias muy positivas para transmitir en eso. Nosotros en CIPREVA lo que nos fuimos proponiendo es cada vez tener más representación en los lugares, ¿no? Compañeras, el CISPREN hizo exactamente lo mismo, y hay una experiencia muy nueva digo en el sentido de la incorporación de esas compañeras al sindicato en Chaco, por ejemplo. Las compañeras armaron una red de comunicadoras y hoy la secretaria adjunta es una compañera de ese sindicato que venía de ese proceso. Con lo cual, me parece que esa articulación, Estado, sindicatos y las organizaciones feministas, tiene que ser cada vez más fuerte, y más para que esto se pueda sostener. Por eso creo que tiene una importancia lo que hemos logrado,
y claramente, pero calculo que va a venir después, cuáles son los desafíos que tenemos por delante, así que corto acá para no extenderme con lo otro. Bueno, muchas gracias. Vamos por la segunda vuelta entonces, que sí, como decías, Carla, la pregunta es, desde cada uno de los sectores, ¿qué problemáticas consideran que van a surgir para la aplicación real de la ley? Yo hice ahora un listado entre lo que fueron nombrando, pero antes de ir a eso quería mostrar acá que estos son todos los sectores que estamos impulsando, que venimos impulsando, primero la ley y ahora también la reglamentación. La red federal tiene más de 80 organizaciones de todo el país, pertenecientes a todos estos sectores, y que nos estamos acompañando en esta construcción que decía recién Carla, que se tiene que dar entre el Estado, los sindicatos y las organizaciones. Me gustaría nombrar entre las periodistas que acá puse como independientes, que también hay capítulos de una periodista originaria, Laura Méndez, que es una comunicadora coya, y de Cassandra Sandoval, que es una periodista trans. Así que bueno, intentamos eso también en el libro, que sea tener una mirada federal e interseccional, ¿no? Y otra cosa que quería decir, que en el apuro por empezar el diálogo, no le agradecí a FES por el apoyo para la edición en papel del libro, así que es un acompañamiento súper importante. Y ahora sí, vamos la pregunta sobre los problemas que pueden surgir en la aplicación. Bueno, ya digamos el retraso de la reglamentación en sí ya es un problema que estamos viviendo. Sabemos, Cecilia, que es a partir de octubre es que les llegó a ustedes esta propuesta, y sabemos que pasó por otros lugares del Estado anteriores que no podían o no querían, digamos, encargarse de esa reglamentación y de aplicar esa reglamentación. Y menciono otros problemas que fueron surgiendo de lo que fueron nombrando antes, que es, por ejemplo, cómo logramos la adhesión de los medios privados, porque la ley está pensada para ser aplicada en los medios públicos, y el estatus distinto que también tienen los medios populares y alternativos, porque son privados pero no son comerciales, entonces también habría que pensar en eso en la reglamentación. Después un punto muy controversial, que es el de la publicidad oficial, también es otro problema que genera tensiones con los medios privados. Lo que decías, Miriam, de cumplir con lo numérico, el cuidado que hay que tener en el control de las capacitaciones y de la inclusión laboral, que no sea un cumplimiento solo de los numéricos, sino también la ley también alcanza la cuestión de los contenidos, porque las capacitaciones y la inclusión laboral sabemos que repercute en contenidos más equitativos, más diversos y más plurales, así que bueno, ahí también hay toda una cuestión. Por ahí, Cecilia, no sé, nos podrías contar si sigue en pie la propuesta del programa Qualitas que habías nombrado en octubre cuando nos reunimos esa vez, no sé si eso sigue vigente. ¿Qué más? La conformación de un consejo asesor, donde participe la sociedad civil, eso es importante. Bueno, y trabajar en la mayor sindicalización, porque sabemos que el número también es bajo de mujeres y disidencias sindicalizadas. Y por último, el último que yo anoté, no significa que no haya más problemáticas, el rol de los varones, que también lo mencionabas, Miriam, que bueno, es un tema, ¿no? Los varones en los lugares de decisión, siendo mayoría también en todos los equipos. Bueno, hay un tema ahí de cómo llegarles, cómo sumarlos a la causa, ¿no? Porque, bueno, en realidad también hay una disputa no solo del lugar, sino de poder y también de dinero que estamos dando. Entonces, eso hay que decirlo, y no a nadie que haya llegado a esos lugares de privilegio le gusta cederlos, así como gratuitamente. Así que, bueno, entonces, por ahí vos, Sergio, no sé si nos querés contar de los varones.
Te toca ser varón, pero aliado, sos la voz de las masculinidades. Así que bueno, eso, para conversar sobre esos puntos. Bueno, muchas gracias. Sí, es broma, pero es cierto, digamos, esto es uno de los temas más importantes. A mí me toca trabajar muchas veces con jóvenes y el tema de las nuevas masculinidades es un lugar clave, es un punto clave a trabajar y que no está desarrollado. Todo el tema de los feminismos sí, en este caso las diversidades también, o cada vez más si se quiere, pero las nuevas masculinidades aún no, y es el gran tema. Y bueno, en particular, más no solo los varones, tenemos muchísimo que hacer a ese respecto. Y sí, me queda claro todo lo que ustedes van señalando, van en esa dirección. De lo que se trata es una redistribución de renta y de poder a través de esta ley. Las dos cosas. Ninguna de estas dos cosas se cede gratuitamente, o sea, se las pelea. Quien tiene el privilegio de mayor renta, mayor poder, no lo cede fácilmente. O sea, esto sin pelea no es posible. Me da la impresión que, por supuesto, hay dos cuestiones claves en la lucha por una aplicación con el espíritu de quienes motivaron la ley, que es movilización permanente y un consejo asesor en línea con esa movilización. Digo, son las dos únicas cuestiones que hacen que algo que en un sentido es punto de llegada, en otro es punto de partida. Ahora, esa partida depende de esa fuerza en movimiento, no depende de otra cosa, no depende del hecho técnico, administrativo, normativo de la existencia de la ley. Es un gran punto de llegada, pero al mismo tiempo es el comienzo de un punto de partida. Entonces, eso creo que es clave. Y también traigo acá un recuerdo de Cecilia en la convención, ahí está muy presente, que es el siguiente. A veces daban ciertas, peleas fuertes, ¿no? Para que salía algún artículo. Cuando un artículo salía bien, venía a decir, bueno, ya sacamos el artículo, salió muy bien, tiene esto, aquello. Dice, ahora, vamos a ver lo que queda, porque tiene que pasar por la comisión redactora. Bueno, la comisión redactora en este caso es la reglamentación, sí, y por eso hay que estar muy cerca de esto mismo. Y bueno, simplemente como FES agradecer en realidad a nosotros estar aquí presentes y que sepan lo de siempre, digamos, el compromiso para seguir estando y seguir apoyando en la medida que nos inviten y que estemos en condiciones de hacerlo. Eso. Bueno, creo que nosotros pensamos más en términos de desafío más que en obstáculos, digamos, qué es lo que resta hacer o dónde poner la energía o qué cuestiones observar con mayor detenimiento. En principio, garantizar un presupuesto que acompañe la aplicación real de la ley. A veces nos pasa que las leyes quedan hermosamente reglamentadas y después no se pueden llevar a la práctica porque no hay presupuestos acordes. O sea que eso nos parece que más que obstáculo, un desafío, ¿no? La otra cuestión tenía que ver con reforzar las articulaciones, más que nada sindicatos, universidades, y pensando en lo que un poco decía Carla, ¿no? Que también con más mujeres y disidencias en los sindicatos podemos pelear mejores condiciones de acceso a los medios, pero también la formación, digamos, la capacitación en las universidades, en las carreras de periodismo y comunicación. Es importante que estas cuestiones estén presentes. Por eso siempre desde PAR decimos transversalizar la perspectiva de género y diversidad en la formación. O sea que también me parece que las universidades, digamos, trabajar en esa articulación es posible, es necesaria. Y la otra cuestión tiene que ver con no me gusta la palabra control, ¿no? Pero con el monitoreo. ¿Qué pasa con la aplicación de la ley? No sé, la figura de un consejo asesor, pero que tome otra forma, otra figura, pero que sea esta misma red o las organizaciones que estamos impulsando la ley y la reglamentación quienes estén cuidando que realmente la ley se cumpla. Creo que con esas dos cuestiones, y después pensar que si se incorpora la perspectiva de género en la incorporación de profesionales a los medios, que no es una cuestión solamente cuantitativa, no tantas mujeres, tantos varones, tantas personas de las disidencias, esa perspectiva de género nos va a modificar o va a mover
esas estructuras de poder que tienen donde tiene mucha injerencia o mucho peso el patriarcado, pero también el capitalismo y otros sistemas de jerarquía, ¿no? Vinculados a la religión y a la raza y la etnia. Así que me parece que más que obstáculos son desafíos. Si llegamos hasta acá, bueno, tenemos que pensar ahora cómo redoblar los esfuerzos para que primero se reglamente y después que se cumpla la ley. La ley es obligatoria en su cumplimiento, obviamente progresivo, no es que se va a despedir al 50% de los varones y se va a tomar mujeres, no se asusten, muchachos. Es obligatoria para los medios públicos, pero tienen que adherir a la ley las legislaturas provinciales, Claro. cosa que no ha sucedido, corregime Sandra, en ningún caso aún. No noto mucha movilización y conciencia de la importancia de esta ley. Y es de cumplimiento optativo para los medios privados. Pero establece un estímulo para que si los medios obtienen una certificación, un certificado de equidad, una suerte de sello de calidad, en cuanto a perspectiva de género, van a tener preferencia para la adjudicación de la pauta oficial. Yo les quiero decir una cosa, la pauta oficial no es un derecho humano. Parece que algunos medios, no me estoy refiriendo a los comunitarios de los que depende su supervivencia de la pauta oficial, pero hay algunos medios privados que les tocas la pauta oficial y es como si, no sé, le tocaras a la madre. Es una cosa bastante llamativa porque para algunos medios la pauta oficial no constituye la mayor parte de sus ingresos, porque tienen mucha pauta privada, mucha. Pero sin embargo, se preocupan mucho porque esa porción de la torta les sea asignada. A ver si se quedan sin ese trozo del presupuesto. El tema es que la ley, desde mi punto de vista, es bastante amplia y tolerante con respecto a qué se necesita para acceder a esta certificación de equidad. Hay 7 puntos de los cuales tienen que cumplir 4 a elección. O sea, nada, uno puede ser el del lactario o de licencias equitativas para el cuidado, o de el uso de un lenguaje no sexista. O sea, pues ya con esta tienen 3. Y capacitaciones periódicas, 4. Ya está, certificación de equidad, pauta oficial. Esto me parece que hay que poner mucho el ojo en esto, no para controlar, ¿no? Pero sí para monitorear, porque me da la sensación de que va a haber una avalancha de solicitudes de certificación de equidad, va a haber un cuello de botella, porque todo el mundo va a querer, cuando se reglamente la ley, acceder a esa certificación, y corremos el riesgo de certificar la equidad de quien no la ejerce. Yo creo que esto me parece que es uno de los mayores desafíos. No sé vos cómo lo ves, Cecilia. Ah, cierto que tenés. Sí. Bueno, a ver, cuestiones técnicas. Muy importante. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación no tiene ninguna injerencia concreta en la adjudicación de la pauta. Esto es primera situación. Segunda situación, la ley no define qué es equidad, ni define los plazos para alcanzarla. Entonces, nosotros entendemos que esa decisión no la puede tomar el Ministerio, no la puedo tomar yo en mi oficina. Esa decisión hay que construirla con los actores del sistema, fundamentalmente la sociedad civil y los sindicatos. Amenazas de declaración de inconstitucionalidad que ya las hemos recibido. La primera es que la Constitución Nacional no permite legislar sobre contenidos en prensa escrita. Pero antes de eso, la prensa escrita se agarra, digamos, de cómo está redactado el artículo 1 para decir que ellos no están alcanzados, que es solo para los medios de comunicación audiovisual. O sea que estamos como, digamos, ¿qué hemos hecho?
Y esto, digamos, respecto al tema de la reglamentación. No hemos reglamentado cuestiones de contenido ni de la elaboración del registro en el decreto, porque eso tiene que surgir y puede surgir como una disposición de la subsecretaría y permite incorporar la voz de la sociedad civil y de los sindicatos en esto, porque además hubiera sido imposible poner en un decreto reglamentario algo que la ley no dispone sobre un universo tan grande y tan diverso. Si vos tenés una AM que son 3 flacos en Córdoba, digamos, no podrías digamos, proceder de la misma o exigirle de la misma manera que a Arteaca. Yo no sé ni si existe Arteaca, porque estoy diciendo de la antigüedad. No, sí. ¿Existe? No, como solía ser, pero como viste tanta fusión, que sé yo, por ahí algo me perdí. Entonces, esta es la primera cuestión. Nosotros estamos esperando la definición de nuestra potestad como autoridad de aplicación para convocarlos y decirles, bueno, ¿cómo hacemos esto? Yo no estoy tan segura, ¿estamos en el aire? Si sea necesario la adhesión de las legislaturas, digamos, porque nosotros tenemos jurisdicción, porque a ver, ¿qué nos obliga a hacer la ley? La ley nos obliga a sacar una foto e ir mostrando la progresividad. Si nosotros logramos un convenio colectivo de actividad para cada una de las actividades principales que diga, se entiende como equidad, esto, tanto en los rubros técnicos, y este es el plazo, buenísimo, nosotros podríamos decir alcanzó o no alcanzó, pero hoy, digamos, lo que nos permite la ley es sacar una foto e ir comparando las fotos entre sí, porque la ley no dice que la equidad es el 50, ni el 30, ni el 25. Entonces vos no podés poner en un decreto reglamentario algo que no está en la ley. Sí lo podés poner en una resolución, porque ahí sí, en la resolución de creación del registro, nosotros podemos decir qué es lo que vamos a mirar y qué quiere decir, por ejemplo, una pavada, que también ya nos dijeron que van a hacer una declaración de inconstitucionalidad por ese tema, no dice lenguaje no sexista, dice lenguaje inclusivo. Nadie sabe muy bien qué es el lenguaje inclusivo, pero viste que generalmente, porque digo, el lenguaje inclusivo no es una cosa jurídicamente. Entonces, digamos, está redactado así. Entonces nosotros dijimos, bueno, muy bien, no vamos a poner en el decreto qué quiere decir lenguaje, vamos a discutirlo y vamos a poner, dentro del lenguaje inclusivo podríamos tener, estoy inventando, ¿no? Digo, en el registro nosotros podríamos decir, uso del lenguaje no sexista, capacitación para no ejercicio del... Bueno, el tilde. Y que ese tilde después sirva para que vos puedas decir, sí, muy bien, acá te tildaron. Y esta es una declaración jurada, pero están incurriendo en tal falsedad, en tal falsedad, en tal falsedad, porque de ninguna manera nosotros tenemos digamos, la capacidad de ir a chequear absolutamente el cumplimiento de esa declaración jurada. O sea, esta ley, si nosotros no construimos un piso de articulación con la sociedad civil y con los sindicatos, no va a tener ningún efecto concreto. Nuestra intención es que sí lo tenga, que produzca una gran movilización alrededor de esto y que se puedan tener acuerdos sectoriales que permitan establecer lo que yo considero que es la principal falencia, entre comillas, de la ley. Le digo entre comillas porque entiendo que siempre las mujeres y las diversidades conseguimos las leyes que conseguimos, no es que, digamos. Entonces, para que esto tome carne, nosotros tenemos que saber cuándo y cómo y cuánto, digamos. La otra cuestión que me parece que es importante y, digamos, y la razón por la que nosotros queremos participar de este proceso y que entendemos que el Ministerio de Trabajo es el mejor organismo del Estado para garantizar que esto tenga un efecto concreto, es que ustedes saben que la negociación colectiva tiene un efecto legal, digamos, un efecto de obligatoriedad comparable o casi les diría por encima de la ley, porque puede intervenir en situaciones más concretas. Y en el Ministerio de Trabajo venimos negociando un montón de situaciones que tienen que ver con el tema de violencia, la implementación del teletrabajo, es decir, cuestiones que no son estrictamente paritarias, abriendo una carpeta, un expediente paralelo, para evitar lo que nos pasa siempre a las mujeres, que como, claro, hay que reunirse cada rato para discutir salarios, nunca llega el momento de discutir lo importante, ¿no? A tal punto que yo le escuchaba a Carla y decía, claro, la otra vez en otra mesa estábamos discutiendo la cuestión de las licencias parentales y diciendo, los tipos no se las toman. Bueno, las licencias parentales tienen que ser obligatorias, como son para las mujeres, porque esa fue la manera en la que se hicieron efectivos los derechos laborales. Los derechos laborales no son optativos, son obligatorios. Te tenés que tomar licencia. Te nació un hijo, te tenés que tomar licencia, 15 días, no me importa. ¿Por qué? Porque así el que no quiere,
ve qué lindo que es participar de esa etapa, y el que quiere no le tiene que explicar al patrón que sí, que es verdad, que no solo su hijo tiene madre, sino también tiene abuela, pero le gusta estar ahí, quiere estar junto con su compañero o con su compañera en esos primeros días de vida, o en esos primeros días de adopción, otro tema, ¿no? Tenemos licencia por adopción, bueno, no nos vayamos por la parte. Entonces, la realidad es que los principales desafíos que yo vengo es que ya las cámaras nos han amenazado de todas las maneras posibles en que, ni bien salga la reglamentación, van a pedir la inconstitucionalidad de la ley. Entonces nosotros decimos, muy bien, no importa, una vez que esté reglamentado, no todos los medios, not all men, aclaro, por las dudas, algunos sectores bastante particulares, bueno, veremos si eso ocurre o no ocurre, pero el desafío que creo que tenemos es, independientemente de cualquier situación que se genere, no pospongamos más la puesta en marcha del registro, no pospongamos más sacar la foto, no pospongamos más ponernos de acuerdo en cuanto a qué es equidad y en cuánto tiempo se puede alcanzar y cuánto es razonable. Dicho todo esto, nosotros habíamos dicho que también otra contribución que puede hacer el Ministerio de Trabajo es, por un lado, generar procesos de formación profesional en los rubros técnicos, que es donde hay una menor cantidad de participación de mujeres, para acelerar, digamos, ese proceso de incorporación laboral formal, que es una deuda que, como dije al principio, tenemos en todos los sectores. Esto por un lado. Y por otro lado, nosotros tenemos un programa, tenemos varios programas, porque es responsabilidad de la subsecretaría la implementación de los lineamientos del convenio 190. Tenemos los programas de masculinidad, tenemos los programas de formación de género, estamos teniendo un programa federal de formación para sindicatos que incluye la formación de formadores, en fin, todo eso existe, pero además tenemos un programa para trabajar con empresas que se llama Qualitas 190 y que actualmente, digamos, emite ese certificado, digamos, de compromiso para la revisión de procesos, habida cuenta de que entendemos que la mayoría de los procesos productivos está organizados alrededor de los lineamientos del taylorismo, que es un sistema de organización del trabajo que es machista y autoritario. Y por lo tanto, no va a ser posible erradicar la violencia y el acoso si no revisamos los procesos de trabajo, ¿no? O sea, someter a una persona a violencia y acoso produce un daño que es muy difícil de desandar. Entonces nosotros no podemos dejar esa situación a merced de un muchacho que, como dijiste vos, dice que se formó en los barrios y que no le van a pedir a esta altura, ¿no? Cuando se cae un avión y dicen que fue falla técnica, nosotros ya sabemos que nos están mintiendo, ¿no? Fallaron un montón de mecanismos de seguridad porque nadie deja un artefacto tan caro como un avión a merced de que una persona tenga un mal día, y un piloto es una persona y puede tener un mal día. Bueno, nosotros apostamos a que evitar la violencia, evitar el acoso adquiere esa centralidad, y por eso entendemos que hay que revisar los procesos. Entonces, en definitiva, lo que necesitamos es que todo aquello que no se pudo poner en la ley se pueda poner en la resolución, de modo de que se puedan observar esos procesos y que cada vez que salga el informe nuevo del registro sea un lío bárbaro y todo el mundo quiera salir lindo en la foto, y que salir lindo en la foto no dependa de una declaración jurada, sino también dependa de que esas buenas intenciones se hayan demostrado con prácticas. Eso no lo puede hacer el Ministerio solo, eso lo tenemos que hacer sí o sí con la sociedad civil y con los sindicatos. Así es como lo estamos viendo. Casi dio comunismo, por lo menos así lo veo yo. Un segundo estuve, ¿no? Un segundo. Hubiera sido Bueno, el nosotros, remate. como conocemos bien a los empresarios de medios, quienes trabajamos en los medios de comunicación, sabemos que muy probablemente van a hacer lobby para, en el Poder Judicial, que hoy estamos cuestionando de diversas maneras, obtengan fallos que vengan en contra de los derechos. Sabemos que eso va a existir porque conocemos cómo operan, los conocemos bastante bien, pero siempre a eso le opusimos, porque siempre es una disputa estar y organizarse en esos medios. Organización, pelea, estar en la calle, digo, que haya salido la ley no es menor, que vayamos a un proceso donde, con demoras o no, la reglamentación va a existir, donde vamos a tener muchas cosas sobre las que profundizar y trabajar. Es así, o sea, cuando yo hacía mención antes a cómo operan dentro de los medios de comunicación y que es imposible llevarlo adelante sin los trabajadores y trabajadoras,
porque digo, nosotras peleamos, conquistamos derechos, avanzamos, pero si nosotros no discutimos eso adentro de cada lugar de trabajo, lo más probable que suceda es que revertir esas situaciones de privilegios, como justamente tienen impacto en lo económico, tienen impacto en ciertos lugares de privilegios de los varones, lo que empieza a suceder es que incluso desde adentro podamos tener ciertas dificultades a la ejecución de eso. Lo que decía Cecilia de que esto de alguna manera se puede llevar adelante a través de las discusiones colectivas no es menor. Por eso yo antes decía, me parece que tejer redes para que justamente en cada sindicato, en cada lugar del territorio nacional, nosotros tengamos compañeras que estén empujando eso, es porque a la hora de discutir en total disparidad con los empresarios de medios, nosotras tengamos la fuerza para acompañar eso. Y también generar instancias que no hagan que se discuta cuando uno discute el salario. Porque ¿qué es lo que hacen? Cuando vos estás discutiendo el salario, lo que ellos te proponen es decirte, bueno, te concedo esto y te quito salario. Salarios que están absolutamente depreciados. Es lo que sucede en el marco de una negociación. Entonces, nosotros y nosotras tenemos que ser absolutamente conscientes de que eso se da y que tenemos que pensar de qué manera aprovechamos que es el Ministerio de Trabajo el que va a discutir o el que de alguna manera va a tener a cargo la ejecución de eso, cómo lo llevamos adelante en los privados. No me meto en los públicos porque, por lo menos en este contexto, hemos avanzado en algunas políticas de inclusión o, mejor dicho, de lograr acercarnos a reducir esta brecha del 30% que históricamente ocupamos las mujeres en los medios de comunicación, como dije antes, con la incorporación incluso del cupo laboral trans y trans, pero tampoco sabemos cuál va a ser el contexto que vamos a tener de acá a un año, con lo cual la discusión de públicos, privados, incluso de los autogestivos, es central. Y sostener esa unidad y esa, fortalecimiento de las organizaciones para dar esa pelea y movilización constante en la calle es central, porque si no es una lucha que va a quedar solamente en lo que dice la letra. Y sabemos que lo que dice la letra, en general, queda muerto si nosotros no lo acompañamos de ciertos procesos. Ahora, ¿qué decimos y qué planteamos nosotros siempre con respecto a la pauta oficial? Es que hay un mecanismo que se tiene que generar y creo que la articulación de la Secretaría de Medios con el Ministerio es fundamental, porque nosotros tenemos forma de exigirle a los medios privados que si reciben pauta cumplan con sus derechos laborales. Lo dice la ley 12.908, que es el Estatuto del Periodista Profesional. El artículo dice que para recibir pauta, los empresarios de medios deben cumplir con sus obligaciones laborales. Con lo cual, parte de esa articulación que nosotros podemos lograr tiene que ver con eso. Y es central que lo pongamos dentro de la agenda. Nosotros lo ponemos cuando discutimos cómo democratizar la pauta oficial. Hablamos de los medios autogestivos comunitarios populares que tienen que tener un acceso más democrático y más federal, planteando los ejes de por qué, de que si nosotros queremos discutir la comunicación y discutir un mapa diferente en medios, tenemos que darle sustentabilidad a esos medios. Y también discutimos que hoy una fuente central de financiamiento de los medios privados es el Estado. Hoy los medios privados no se sostienen en mayor o menor medida sin ese financiamiento. Entonces es el Estado el que le puede exigir, de alguna manera, con la articulación de los sindicatos y del Estado, como estoy diciendo, que eso se cumpla. En algunas experiencias fue positiva y lo hemos logrado y lo estamos haciendo con dificultades, porque vuelvo a repetir, vuelvo a decir, Poder Judicial, hoy lo que estamos discutiendo es que el Poder Judicial, el Poder Económico y los medios de comunicación
son los que generan agenda y los que generan retrasos en nuestros derechos en nuestro país. Con lo cual no es que estamos discutiendo alguna actividad en particular. Estamos discutiendo el poder en la Argentina. Y ahí me parece que tenemos que ser plenamente conscientes de a qué nos enfrentamos y que ese es el gran desafío. Discutir en 40 años de democracia cuál es la comunicación que queremos, y ahí el Estado es fundamental, porque la desigualdad que tenemos en los medios de comunicación, donde no les importa el contenido que generemos, porque después tienen un editor que lo edita, o tienen alguien que opera una nota y la saca igual. Entonces, hay que mostrar que el trabajo periodístico es necesario para democratizar la palabra, para garantizar el derecho humano a la información, y ahí es imposible, porque en la sociedad misma se está dando esto, es imposible sin generar esta equidad en los medios con las compañeras en cada lugar. Entonces, yo lo que quería apuntar es que tenemos mecanismos para ir generando paulatinamente entre el Estado y en general los sindicatos y la sociedad civil, porque, insisto con esto, creo que tenemos que fortalecer la organización adentro de los lugares de trabajo, porque eso es lo que nos va a permitir encarar las discusiones con esos empresarios con una relación de fuerza diferente, y el Estado tiene que ser parte de esa disputa que existe en favor de los y las trabajadoras. Esperemos que con administraciones o gestiones o gobiernos que no vayan en contra de los derechos de los laburantes. Así que apostaremos a eso, pero realmente nos estamos enfrentando al poder en la Argentina. Bueno, muchas gracias a todos y abrimos espacio de preguntas directamente porque no creo que no tenemos mucho más tiempo. No, porque hay que tener cuidado porque a la una van a cerrar. Sí. Cierran todo. 12, Menos una menos cuarto. 20, casi menos cuarto. Porque van a cerrar por el No vamos a quedar aquí. con los actos, Si dependiera de mí, ¿Pero dónde está? en jefatura. Ya sale. ¿Tiene número de expediente? Por supuesto tiene número de expediente, pero yo no lo sé. ¿Y de cuánto tiempo podemos estar hablando? No me hagan decir cosas que no dependen de mí. Yo lo que te puedo decir es, nosotros cuándo lo metimos, Maru. Febrero. Corten la comunicación. Los últimos días de enero, pues antes que yo me fui de vacaciones el 3 de febrero y yo... Él salió del ministerio y entró a jefatura. No, entró a mujeres primero. Y ahora salió de mujeres y está en jefatura. Sí. Pero quiero destacar esto. Nosotros recibimos el proyecto en octubre y a fines de enero entró, o sea que digo, nosotros estamos empujando todo lo que se puede, pero no depende exclusivamente de nosotros y estamos atrás de eso, y no se preocupen que muchas de ustedes me escriben permanentemente para saber si Estamos un poco ansiosas. No, está bien, pero yo lo que digo es, más allá de esto, justamente por todas las particularidades que tiene la ley, no esperemos que cuando se abra eso, entonces digo, sigámonos moviendo para avanzar en cómo va a ser el registro, qué características va a tener, digamos, qué expectativas tenemos, qué plazos se pueden acordar, qué vamos a llevar por negociación colectiva y qué vamos a llevar a través del registro. Digo, démonos una estrategia para eso, porque no es que una vez que sale la reglamentación entonces ya está. Y pero ahí sería genial que el ministerio convocara, ya podríamos empezar a trabajar hoy. El ministerio está siempre convocando. Me escriben para preguntarme cuando sale el decreto, digamos, pero nosotros estamos cuando ustedes quieran. No pasó nunca que nos llamaran a una reunión y no fuéramos. No, pero ustedes como implementan quizás tendrían que convocar desde el ministerio, ¿o no? Y pero lo que pasa es que todavía no tengo el decreto que dice que soy autoridad de aplicación. Entonces lo que Claro. yo sugiero, a ver, ¿cuál es el problema? Si fuera una ley no polémica, nosotros podemos trabajar en paralelo. Como es una ley muy polémica, nosotros no podemos trabajar en paralelo, y la realidad es que la lógica del ministerio, ustedes saben, es el trabajo tripartito. Entonces, así como convocamos a unos, tenemos que convocar a otros. Mi sugerencia, con todo respeto, es al menos una propuesta de registro y háganosla llegar, pero no podemos convocar nosotros